¿Cuál es la frase más "nunca fuiste el indicado" que tu pareja te ha dicho después de romper? Historia 1. Mi ex y yo rompimos después de casi 5 años juntos. Fue una relación tranquila, sin demasiados altibajos. Yo pensaba que estábamos destinados a casarnos eventualmente, hasta que me dijo que necesitaba un tiempo para encontrarse a sí misma. Lo respeté. Le di espacio. Pero un mes después subió fotos a Instagram con un tipo nuevo. Le escribí para pedirle una conversación sincera. Aceptó. Nos encontramos en un café, y cuando le pregunté por qué lo había hecho así, me miró directo a los ojos y me soltó. Porque nunca fuiste una historia que valiera la pena contarle a mis hijos. Él sí. Esa frase me hizo sentir invisible. Como si 5 años juntos hubieran sido un simple paréntesis incómodo que ella quería borrar. Desde entonces, cuando alguien dice que el tiempo cura, pienso, no cura, pero enseña a no volver. Historia 2. Estábamos comprometidos. Teníamos fecha para la boda, lista de invitados. Incluso habíamos apartado un lugar para la luna de miel. Pero una semana antes, ella canceló todo. Me dijo que no sentía lo mismo y que necesitaba claridad. No hubo infidelidad, ni peleas graves, así que el golpe fue seco. Le escribí meses después, intentando entender. Le pregunté si en algún momento sí me había amado, o si simplemente fingió todo. Su respuesta fue una nota de voz que todavía tengo guardada. Aunque no sé por qué. Te quise, como se quiere a un refugio temporal. Me ayudaste a sanar, pero no eras el destino. Solo el camino. Creo que me dolió más porque lo dijo con paz, como si hubiera alcanzado una iluminación emocional. Pero yo no quería ser su sanador. Yo quería ser su compañero. Historia 3. Rompimos porque él decía que yo tenía demasiadas ambiciones. Trabajo en finanzas, viajo mucho y estoy en constante movimiento. Él decía que le encantaba eso de mí, hasta que dejó de hacerlo. Un día me dijo que quería una vida más tranquila y que se sentía desplazado. Le ofrecí buscar soluciones, terapia de pareja, lo que fuera. Pero él ya había tomado una decisión. Semanas después, en una llamada borracho a las 3 de la mañana me dijo, no eras una novia, eras una startup. Emocionante pero agotadora. No supe si reír o llorar. Me convirtió en una empresa. A veces me pregunto si realmente amó a alguien o solo buscaba una asistente emocional. Historia 4. Éramos novios desde la universidad. Vivimos juntos casi 3 años. Cuando me ofrecieron una beca para estudiar un posgrado en el extranjero, él dijo que me apoyaba. Al mes de llegar a otro país, me escribió un mensaje larguísimo para terminar conmigo. Su justificación: la distancia mata lo que ya estaba herido. Yo no lo entendí, así que lo llamé para escuchar su voz. Su frase final fue: siempre supe que tú ibas a despegar, y yo solo quería aterrizar. Fue entonces cuando entendí que me resentía por querer más, por aspirar, por no quedarme quieta. Me sentí culpable por tener sueños, y eso, durante un tiempo, fue lo más difícil de superar. Historia 5. Rompimos porque me enamoré de alguien más. No fue algo planeado ni bonito. Le fui honesto, pero eso no evitó el dolor. Él no me insultó, no gritó, solo me escuchó en silencio. Un mes después, me envió una carta escrita a mano. En ella, había una sola frase que todavía me quema el pecho. Gracias por demostrarme que yo era un puente hacia tu verdadera historia. No contesté. ¿Qué podía decir? Tenía razón. Fui cobarde. Y su frase fue una daga elegante. La manera más cruel y honesta de decir, tú nunca me elegiste de verdad. Historia 6. Después de casi 4 años juntos, pensé que por fin estábamos en sintonía. Habíamos pasado por peleas, crisis, incluso una breve ruptura que superamos juntos. Yo lo acompañé cuando perdió a su padre, y él me ayudó a salir de una depresión fea. Pensé que eso era amor real. Un día, en plena cena, sin ninguna advertencia previa, me dijo que necesitaba hablar. Lo típico. Yo sonreí, ingenua, esperando quizás una propuesta de mudarnos juntos. Pero no, fue un monólogo frío. Me explicó que se sentía estancado, que necesitaba reencontrarse como individuo, y que la rutina lo había consumido. Yo, sin poder contener las lágrimas, solo le pregunté si alguna vez pensó en un futuro conmigo. Su respuesta: contigo aprendí a querer, pero a ella la imaginé en mi vejez, así de sencillo. Como si yo fuera una clase de preparación emocional. Alguien útil pero no deseable a largo plazo. Me rompió algo adentro, y tardé más de un año en volver a mirarme al espejo sin sentirme provisional. Historia 7. Él era mi primer amor. El típico chico que parecía salido de una película. Atento, gracioso, con esa sonrisa fácil que desarma. Estuvimos juntos desde los 17 hasta los 25. Yo crecí a su lado, y todo en mi vida tenía su nombre. Me cambié de ciudad por él.
Dejé amistades. Me alejé de mi familia por decisiones que tomamos como pareja. Un día, me desperté con la intuición de que algo andaba mal. Revisé su celular mientras dormía. Sí, hice mal. Pero ahí estaba. Mensajes con otra mujer, fotos, planes. Lo confronté, temblando, esperando que dijera que fue un error. Un momento de debilidad. En cambio, se encogió de hombros y dijo, es que tú eres demasiado antes de tiempo. Y ella es mi ahora. Nunca supe qué quiso decir exactamente con eso. Solo entendí que, para él, yo era un capítulo demasiado largo en un libro que ya quería cerrar. Fue brutal. La forma en que una vida compartida puede reducirse a una metáfora tan seca todavía me deja sin aire. Historia 8. Nos conocimos en terapia de grupo para personas con ansiedad. Nos enamoramos lentamente, entre silencios, respiraciones profundas y promesas de cuidarnos. Pensé que eso nos daba una base sólida. Nadie podía entenderme como él, ¿no? Estuvimos 2 años juntos. Compartíamos el silencio como nadie más. Pero un día, tras una de mis crisis más duras, él simplemente se fue. Me dejó una carta, escrita con letra perfecta, que decía, entre otras cosas, estoy buscando calma. Y tú me recuerdas al incendio que ya no quiero revivir. Me sentí traicionada. No por haberme dejado, sino por usar mis heridas como justificación. Como si mi ansiedad lo definiera todo. Como si su amor hubiera sido un experimento. Un intento de salvarse a sí mismo usando mis grietas como espejo. Historia 9. Ella era todo lo contrario a mí. Libre, espontánea, un caos hermoso. Yo era más bien estructurado, tímido, el que hace listas para todo. Pero funcionábamos. O eso creí. Salíamos desde hacía 3 años. Le propuse irnos a vivir juntos. Me dijo que lo pensaría. A la semana, me citó en una plaza, trajo una manta, y pensé que era una sorpresa. Pero no. Me entregó una cajita con mis cosas y dijo, si fuera un libro, tú serías el índice. Ordenado, necesario, pero nadie se enamora del índice. No supe qué responder. Me dejó ahí, con la caja en las piernas y una mezcla de furia y vergüenza. Me dolió, claro. Pero también me liberó de una fantasía. De la idea de que el amor era aguantar, moldearse al otro. A veces uno merece ser más que una introducción. Historia 10. Nos reencontramos en una reunión de excompañeros. Éramos novios en la secundaria. Y aunque habíamos tomado caminos distintos, esa noche todo fluyó. Empezamos a salir de nuevo, esta vez como adultos. Fue hermoso. Al principio. Con el tiempo, noté que nunca hablaba de mí con su familia. Nunca me presentaba como su pareja. Siempre decía, una amiga. Lo confronté y su respuesta fue tan pulcra como venenosa. Eras mi nostalgia, no mi elección. Sentí que me arrancaban del pasado que había idealizado. Que nuestra historia había sido una nota al pie en su vida. Y que volver a intentarlo fue solo su forma de recordar un tiempo más feliz. No de construirse uno nuevo conmigo. Historia 11. Después de terminar, estuvimos meses sin hablarnos. Luego vino ese típico mensaje de ¿podemos vernos para cerrar ciclos? Fui. Porque todavía me dolía. Porque ingenuamente creí que necesitaba disculparse. Nos encontramos en una cafetería, y él llegó con una actitud que me confundió, relajado, como si todo estuviera en paz. Me dijo que ya había superado lo nuestro, que se había dado cuenta de muchas cosas. Y justo cuando pensé que iba a pedirme perdón, me soltó. Estar contigo fue como tener una vida prestada. Bonita, pero ajena. Nunca me habían convertido en una experiencia ajena antes. Como si yo hubiera sido una etapa exótica, algo fuera de su esencia. Me hizo sentir como si mi amor hubiera sido un disfraz que él se puso, pero que nunca pensó quedarse. Historia 12. Mi ex y yo estábamos en una relación a distancia desde hacía más de 1 año. Volábamos para vernos cada 2 o 3 meses. Planificábamos todo al detalle. Yo hacía malabares con mis horarios, y él también. Creí que el esfuerzo compartido era una señal de que lo nuestro era fuerte. Un día me dejó de responder, literalmente. Ni una llamada, ni una excusa, ni una pelea previa. Nada. Silencio absoluto por semanas. Cuando finalmente logré que me atendiera una videollamada, lo primero que me dijo fue, quise desaparecer sin herirte, pero entendí que tú mereces una despedida, no una promesa falsa. Siempre fuiste una buena historia. Solo que no para mi biografía. Me quedé en blanco. Nunca nadie me había despersonalizado tanto. Como si fuera un cuento que se agradece, pero no se repite. Me dolió más que si hubiera dicho que me dejó de amar. Historia 13. Salimos 2 años. Al principio, todo era fuego, complicidad, risas. Pero luego vinieron las comparaciones. Siempre me hablaba de su ex con una mezcla de nostalgia y crítica, como si yo tuviera que aprender de ella. Trataba de no tomármelo personal, hasta que no pude más.
Un día le dije que ya no soportaba ser una sombra de otra. Discutimos. Me dijo que necesitaba espacio. Lo tomé como una pausa. Pero a la semana, me envió un mensaje con esta frase: te quise mucho, pero nunca me diste ese dolor bonito que me daba ella. Ese que hace que uno escriba canciones. No supe si llorar o reírme. Me estaba culpando por no romperle el corazón de manera poética. Como si el amor tuviera que doler para ser válido. Me di cuenta de que idealizaba el drama, no a mí. Historia 14. Ella era artista, pintora, soñadora. Con esa intensidad que te arrastra, yo era más bien racional, de los que planifican todo y anotan tareas en una libreta. Pero la amaba. Me fascinaba su caos. Hasta que un día, simplemente empacó y se fue a vivir a otra ciudad por un proyecto espiritual. Le pedí explicaciones. Me dijo que lo nuestro era hermoso, pero que había sido demasiado estable. La última frase que me dejó, escrita en la puerta de la heladera, fue: no quiero vivir una vida donde todo encaje. Quiero perderme. Y tú siempre supiste dónde estaba. Esa frase me dejó un vacío raro. No me estaba diciendo que no me amaba. Me decía que me amaba tanto que eso le molestaba. Como si mi amor la hiciera sentir atrapada en algo que no estaba dispuesta a sostener. Historia 15. Tuvimos una relación corta pero muy intensa. 3 meses que parecían años. Todo fue rápido. Conocernos, enamorarnos, planear viajes, compartir claves. Pero también fue rápido el desgaste. Un día, en medio de una pelea por algo mínimo, él se detuvo, respiró y me dijo: ¿sabes cuál es el problema? Que tú quieres ser importante. Y yo solo quiero sentirme libre. Esa frase me marcó. Porque no fue gritada, no fue una excusa. Fue dicha con la serenidad de quien ya tomó la decisión. Me dejó claro que no era cuestión de tiempos ni de peleas. Era de principios opuestos. Y que por mucho que intentara suavizarme, para él yo siempre sería peso. Historia 16. Teníamos un canal de YouTube juntos. Nada grande, pero era nuestro proyecto, nuestra burbuja. Grabábamos recetas, vlogs de pareja, esas cosas que a la gente le gusta ver cuando creen en el amor. Yo estaba segura de que él también lo disfrutaba, hasta que un día me pidió que no lo etiquetara más. Dijo que quería construir su identidad propia. Le pregunté si eso implicaba que también me quería fuera de su vida. Me miró serio, apagó la cámara y dijo: contigo aprendí a grabar, pero con ella quiero vivir sin editar nada. Me quedé helada. Fue como si toda nuestra historia fuera un video que ya había borrado de su galería. Semanas después, subió un nuevo canal, con otra, mismo formato, mismo concepto. Solo cambiaron a la protagonista. Historia 17. Vivíamos en un pequeño departamento con goteras y muebles reciclados. Lo compartimos durante casi 3 años mientras ambos intentábamos salir adelante. Yo trabajaba en una cafetería y él era músico. Siempre pensé que estábamos juntos en la lucha, como un equipo. El día que firmó con una discográfica, me abrazó fuerte y lloramos. A la semana, me dejó. Me dijo que su vida estaba cambiando y que no quería arrastrarme a lo que venía. Pero lo peor fue lo que dijo cuando vino a buscar sus cosas. Me acompañaste en el barro. Pero no te imaginé conmigo en la alfombra roja. Nunca me había sentido tan usada. Como si yo hubiera sido su soporte provisional, su fondo musical de baja calidad mientras componía algo mejor. Historia 18. Con él planeábamos tener hijos. Íbamos a adoptar. Lo habíamos decidido con entusiasmo. Hicimos talleres, leímos libros, nos preparamos emocionalmente. Hasta que una tarde me dijo que necesitaba hablar desde la verdad. Me sentó en el sillón, me tomó la mano, y con la mirada más calmada del mundo me dijo: sí quiero ser papá, pero no tu tipo de papá. Contigo me imaginé cuidando, no creando. Nunca entendí del todo lo que quiso decir. Solo que no me veía como la madre de sus hijos, aunque sí como alguien con quien aprender a ser mejor. Fue como si me hubiera usado para ensayar su futura paternidad. Y ese ensayo me rompió por dentro. Historia 19. Estábamos juntos desde la prepa. Pasamos juntos los exámenes, el primer trabajo, el primer auto, todo. Fuimos la pareja que todos veían como inamovible. Hasta que un día, sin más, me confesó que había estado con otra persona. Lo dijo con culpa, sí, pero también con alivio. No grité, no lloré frente a él. Solo le pregunté por qué lo hizo. Y su respuesta fue tan seca como inolvidable. Porque contigo sentí lo que debía. Con ella lo que quería. No tuve palabras. Era imposible competir con un deseo que él mismo no sabía explicar. Me dejó sintiendo que, por haber sido correcta, perdí. Como si lo que se espera de ti nunca fuera suficiente frente a lo que se anhela en silencio. Historia 20. Nos conocimos en un retiro espiritual.
Ambos estábamos saliendo de relaciones largas y compartíamos el deseo de reconectar con la esencia. Era intenso, diferente, casi místico. Tuvimos una relación corta, de esas que parecen infinitas en el momento. Pero cuando le hablé de formalizar, de vivir juntos, su rostro cambió. Me dijo que estaba agradecido, pero que necesitaba seguir buscando. Le pregunté si había sido solo una experiencia pasajera, y su respuesta fue brutal. Fuiste mi lección, no mi destino. Me enseñaste a amar para no quedarme contigo. No dormí esa noche, ni las siguientes. Me convertí en su puente, otra vez. Y aunque la frase estaba disfrazada de espiritualidad, lo que realmente me estaba diciendo era que nunca fui más que un tránsito entre heridas y certezas ajenas. Historia 21. Me enamoré de ella en la universidad. Era brillante, segura, con un humor ácido que me fascinaba. Yo era más reservado, pero ella me sacaba de mi zona de confort. Compartimos clase, cama y proyectos durante más de 4 años. Hablábamos de casarnos, de mudarnos al extranjero, de envejecer juntos. Una noche, salimos a cenar para celebrar que me habían ofrecido trabajo en otro país. Yo pensaba invitarla a venir conmigo. Antes de que pudiera decir nada, ella me tomó la mano y me dijo, te amo, pero no como se ama al futuro. Te amo como se ama a un paréntesis. Me quedé mudo. ¿Cómo respondes a eso? Me estaba diciendo que me quería, sí, pero que no me veía en su historia a largo plazo. Me costó meses dejar de pensar en que fui solo una pausa bonita entre capítulos importantes de su vida. Historia 22. Éramos vecinos. Nos conocimos en la lavandería del edificio y desde entonces todo fue fácil. Cocinábamos juntos, compartíamos series, íbamos a caminar sin destino. Nunca discutíamos. Todo era suave. Demasiado. Un día, sin drama ni tensión previa, me dijo que necesitaba irse a vivir sola. Yo no entendía nada. Le pregunté si había hecho algo mal. Me abrazó con ternura y dijo, «Estás diseñado para dar paz». Pero yo todavía quiero sentir guerra. No supe cómo interpretar eso al principio. Luego entendí que no estaba preparada para algo estable, que prefería el caos, la adrenalina, los vínculos que la desarmaban. Yo no era eso, y no podía fingir serlo. Historia 23. Salimos 8 meses. Nada muy profundo al principio, pero con el tiempo nos hicimos parte de la rutina del otro. Me presentaba como su pareja, íbamos a reuniones familiares, incluso llegamos a hablar de adoptar un perro. Yo ya estaba enamorado. Una noche, durante una cena con sus amigos, uno de ellos le preguntó en broma, ¿y este sí es el bueno? Ella se rió y respondió sin mirarme, es un buen intermedio. Me ayuda a limpiar el desastre del anterior. Lo dijo como si nada, como si yo fuera un trapo emocional. Esperé a estar solos y le pregunté si de verdad me veía así. Se encogió de hombros y dijo, lo nuestro tiene fecha de vencimiento. Tú y yo siempre fuimos una pausa higiénica. Me fui esa noche. No por orgullo. Por dignidad. Historia 24. Ella era adicta a los viajes. Nunca se quedaba en un lugar más de 6 meses. Yo, al contrario, tenía raíces profundas en mi ciudad. Nos enamoramos en un curso de escritura. El tipo de romance que arde rápido. Cuando le dije que quería que se quedara, que podríamos construir algo juntos, me miró con una tristeza sincera y me dijo, «Eres hogar, pero yo todavía soy tormenta». Y se fue. Sin drama, sin traiciones. Solo con esa frase que resumió perfectamente que, por mucho que me amara, yo no era lo que ella estaba buscando. Era justo todo lo que no quería. Ahora, historia 25. Estuvimos comprometidos 1 año. Habíamos elegido el lugar para la boda, el color de las flores, hasta el menú. Todo parecía marchar bien, pero yo notaba cierta frialdad en ella. Una desconexión que no supe nombrar. 1 mes antes del casamiento, me pidió hablar. Me temblaban las manos. Me preparé para lo peor, pero nunca imaginé lo que venía. No puedo casarme contigo porque nunca imaginé mis hijos teniendo tu apellido. Fue como un cuchillo quirúrgico. Preciso. Little. No era sobre amor. Era sobre identidad. Sobre algo más profundo que no me quiso explicar. Y en el fondo, supe que lo había pensado desde hace tiempo. Y solo ahora se animaba a decirlo. Historia 26. Mi relación con él comenzó como una amistad. Nos conocimos trabajando en la misma empresa, y poco a poco pasamos de almuerzos compartidos a fines de semana enteros juntos. Él siempre decía que yo era la única persona con la que podía ser él mismo. Me enamoré antes de darme cuenta. A los 2 años de estar juntos, me pidió que lo acompañara a la boda de su hermana. Me presentó como su pareja, su compañera, la mujer que le había devuelto la fe. Me sentí segura por primera vez en mucho tiempo. 1 mes después me dejó. Sin drama.
Sin una gran pelea, le pedí que al menos me dijera la verdad, que me dijera por qué. Me miró como si yo fuera una carta que ya había leído demasiadas veces y dijo, contigo encontré paz, pero ella me hace escribir poesía en la cabeza. No tuve palabras. Yo era su estabilidad, sí, pero alguien más le provocaba arte. ¿Cómo se compite con eso? Historia 27. Vivíamos en diferentes países. Nos conocimos en un congreso internacional, y lo nuestro fue puro vértigo. Videollamadas, vuelos improvisados, cartas físicas por correo. Cada encuentro era una película romántica. Durante casi un año todo parecía mágico, hasta que, en una llamada rutinaria, me dijo que tenía algo importante que contarme. Estaba viendo a otra persona. Le pregunté por qué, con la voz temblando. Me respondió sin titubear, porque contigo aprendí a extrañar. Con ella aprendo a quedarme. Fue como una sentencia. No era que me odiara, era peor. Me había convertido en una emoción que no quería volver a sentir. Historia 28. Ella fue mi compañera en la universidad y luego se convirtió en mi compañera de vida. Estuvimos juntos desde los 19 hasta los 30. Compramos un departamento a medias. Teníamos una rutina de pareja establecida, una mascota, hasta hablábamos de adoptar. Un día cualquiera, sin ninguna pelea reciente ni señal clara, me sentó en el sofá y me dijo que se iba. Le pregunté si había alguien más, si me había dejado de amar. No, te sigo queriendo, pero ya no como a alguien con quien sueño. Te quiero como se quiere a los muebles antiguos, cómodos, seguros y estéticamente superados. Fue tan específica, tan precisa, que me quedé en silencio absoluto. Esa fue la primera noche que dormí en el sillón, de un departamento que yo todavía estaba pagando. Historia 29. La conocí en una clase de yoga. Ella era instructora suplente. Me llamó la atención su risa, su intensidad, su forma de hablar del cuerpo como un mapa. Empezamos a salir, y en menos de 2 meses ya vivíamos juntos. Era apasionada, espiritual y completamente impredecible. Un día se fue a un retiro de silencio por 10 días. Cuando volvió, me preparó una infusión de jengibre y me dijo que necesitábamos alinear nuestras verdades. Yo, ingenuo, pensé que venía una propuesta de viaje o de cambio de ciudad. En cambio, me dijo con tono suave, tú eres lo que yo pedí cuando todavía no sabía lo que necesitaba. Nunca más volví a verla. Se fue del país 2 semanas después. Me dejó una carta en una planta y un hueco en el pecho. Historia 30. Fue mi novia del colegio. Luego fuimos amigos. Luego amantes. Nos reencontramos varias veces en la vida, como si siempre estuviéramos destinados a cruzarnos. Finalmente, nos dimos la oportunidad de formalizar. Éramos adultos. Era el momento. A los 6 meses de convivir, noté que no me miraba igual, que se reía menos. Una noche, sin mucho preámbulo, me dijo, te quise tanto, que me convencí de que eso era amor. Ahí lo supe. Nunca me amó como yo a ella. Me idealizó. Me transformó en símbolo de algo que ella misma no quería sostener. Y yo fui demasiado ciego para verlo a tiempo. Historia 31. Estuvimos juntos desde la adolescencia. Fuimos creciendo con errores, tropiezos, y esa sensación de que habíamos sido hechos el uno para el otro. Enfrentamos mudanzas, trabajos mal pagados, enfermedades familiares, todo. Durante años fuimos la pareja ejemplo para nuestros amigos. Yo siempre creí que lo nuestro era indestructible. Incluso cuando empezamos a discutir más, cuando el cansancio de la vida adulta empezó a pesarnos, seguía convencido de que era parte del camino. Hasta que, un martes sin ninguna señal previa, me dijo que se iba. Que ya no podía seguir. Le pregunté si era por alguien más. Me lo negó. Le pregunté si aún me amaba. Me miró con esa tristeza que tienen los finales inevitables y dijo, te amo. Pero contigo siento que estoy repitiendo una historia en la que ya sé cómo termina. Y no quiero morir sabiendo que nunca me arriesgué a escribir una diferente. Esa frase me partió en 1000 pedazos. No era odio. No era traición. Era ese tipo de ruptura que no puedes pelear porque nace del deseo de alguien por ser otra persona. Sin ti. Historia 32. Él llegó a mi vida cuando más rota estaba. Me estaba recuperando de una relación abusiva. Y él fue amable, paciente, casi terapéutico. Me ayudó a reconstruirme. Me decía que yo era luz en medio del desastre. Con el tiempo me enamoré profundamente. Le di mi confianza como no se la había dado a nadie. Pero a medida que me fui fortaleciendo, algo cambió. Dejé de ser frágil. Empecé a tomar decisiones propias, a poner límites, a recuperar partes de mí que había dormido. Y fue entonces cuando él comenzó a alejarse. Hasta que, una noche, me pidió que habláramos. Me dijo que las cosas ya no se sentían igual, que me admiraba, pero que ya no se sentía conectado.
Lo que más me dolió no fue la ruptura, sino la frase final: yo te quise cuando necesitabas ser salvada. Pero ya no sé qué hacer con esta versión de ti que no necesita a nadie. Me rompió. Porque me di cuenta de que su amor no era por quien era, sino por quien él podía controlar. Fui su proyecto, no su compañera. Historia 33. Nos conocimos en un voluntariado en otro país. Vivíamos en condiciones precarias, rodeados de niños, calor sofocante, comida sencilla y muchas sonrisas. Allí nació lo nuestro, espontáneo, intenso, sin filtros. Decidimos regresar juntos a mi país cuando terminó el proyecto. Apostamos por una relación real, fuera de la burbuja ideal. Pero la rutina nos devoró. Las cuentas, el tráfico, los horarios. Él empezó a hablar de volver a viajar. Yo necesitaba estabilidad, buscar un trabajo, cuidar de mi madre enferma. Él comenzó a irritarse con todo. Me miraba como si hubiera dejado de ser esa versión salvaje de mí que conoció. Hasta que una noche, sin rodeos, me dijo: lo nuestro fue mágico porque no era de verdad. Tú, aquí, en tu país, con tus horarios, no eres la mujer que me enamoró. Ella se quedó allá, con los pies sucios y el pelo enredado. Lo dijo como si me hubiera traicionado a mí misma. Como si crecer fuera a decepcionarlo. Fue entonces cuando entendí que él no me amaba. Solo amaba la versión exótica de mí que encajaba en su aventura. Historia 34. Con él tenía una relación perfecta en Instagram. Todo era estéticamente armónico. Fotos en cafés, viajes con filtros cálidos, frases de amor en las historias. Pero en casa la cosa era distinta. Era distante, evitaba las conversaciones profundas, y siempre se justificaba con un «soy así, necesito espacio». Pasamos casi 2 años juntos. Yo lo justificaba todo, porque cuando estábamos bien, realmente sentía que había magia. Hasta que un día, después de haber subido una foto de aniversario, me dijo que ya no podía más, que estaba agotado de fingir. Le pregunté si en algún momento lo nuestro fue genuino. Me contestó sin parpadear: te elegí porque combinabas con mi vida. Pero nunca me imaginé contigo cuando cierro los ojos. Fue un golpe seco. Porque en ese instante entendí que yo había sido parte de su decoración, no de su visión de futuro. Una fachada bonita, no una raíz. Historia 35. Ella era brillante, intelectual. De esas personas que siempre parecen estar varios pasos por delante. Salimos 1 año y medio, en una relación que para mí era profunda, desafiante, enriquecedora. Ella me inspiraba, y yo pensaba que también le aportaba equilibrio. Empezamos a hablar de vivir juntos. Yo me entusiasmé. Ella parecía dudar. Hasta que un día, en medio de una conversación sobre el futuro, me dijo con toda serenidad: eres una gran persona, pero tú eres lunes a viernes. Y yo necesito un amor que me explote como sábado por la noche. No lo dijo con desprecio. Lo dijo como quien se ha dado cuenta de algo que no puede ignorar. Me dolió, sí. Pero lo que más me destruyó fue saber que, a pesar de todo, yo nunca fui el momento favorito de su semana. Historia 36. Estuvimos 5 años juntos. Nos conocimos cuando ninguno de los dos tenía nada. Compartimos la cama, los sueños, el estrés por pagar el alquiler y el arroz con atún como cena de lujo. Yo le creí cuando decía que estábamos construyendo algo, que cuando todo saliera bien, lo disfrutaríamos juntos. Y salió bien. A él le salió bien. Su emprendimiento explotó. Empezó a codearse con otro tipo de gente, y de pronto, el tipo que me decía que el amor era la base del éxito, empezó a llegar más tarde, a contestar con monosílabos, a mirarme como si estorbara. Una noche, mientras yo doblaba la ropa, me dijo que se iba, sin drama, sin lágrimas. Me dijo que ya no sentía lo mismo. Le pregunté por qué. Me lo debía. Y entonces dijo: cuando soñábamos desde abajo, eras perfecta. Pero ahora que estoy arriba, me doy cuenta de que tú soñabas pequeño. Sentí que el alma se me caía al suelo. Me hizo sentir como si yo fuera una parte descartable de su pasado. Como si solo mereciera amor mientras fuera útil en su etapa de sacrificio. Historia 37. Yo fui su segunda esposa. Lo conocí cuando ya tenía hijos adolescentes y una vida hecha. Aún así, me enamoré. Él era encantador, detallista, y me hacía sentir que, por fin, alguien me veía de verdad. Tuvimos 4 años tranquilos, sin grandes tormentas. Pero un día, su hija menor vino a vivir con nosotros. Desde entonces, algo cambió. Él se volvió frío, ausente, evasivo. Hasta que una noche, sin rodeos, me dijo que necesitaba terminar. No entendía nada. Le pedí una explicación. Y la dio, con una calma que dolía. Eres buena conmigo, pero mis hijos sienten que no encajas. Y cuando se trata de ellos o de ti,
Siempre vas a ser el personaje secundario. Jamás me había sentido tan invisible. No solo me estaba dejando, me estaba borrando como si nunca hubiera sido parte de su vida real. Historia 38. Nos conocimos por Tinder y contra todo pronóstico, funcionamos. Al menos, durante un tiempo. Éramos opuestos. Yo metódica, él impulsivo, yo quería estabilidad, él vivía de freelance y aventuras. Pero lo hacía emocionante. Me enamoré. Pasamos 2 años entre viajes, improvisaciones y muchos ya veremos. Hasta que una tarde me dijo que lo nuestro le estaba pesando. Yo no entendía por qué. Le pregunté si me había dejado de amar. Me contestó así, sin parpadear. Tú me haces querer ser mejor persona. Pero me cansé de no poder ser quien soy contigo. Era la primera vez que alguien me culpaba por haberle exigido crecimiento. Me dolió hasta lo más hondo. Porque no me estaba dejando por algo que hice mal, sino por todo lo que esperaba que él hiciera bien.